¿Qué son las heridas psicológicas de la infancia? Explico rápidamente cada una y si en alguna tienen una duda o algo, anótenlo por ahí para al final preguntar. Herida de rechazo. Todas estas, hago la aclaración que todos los seres humanos las vivimos, las experimentamos a distintos grados. O sea, si a los 3 años o si recién nacido tu madre te regaló, te dejó en una caja de zapatos en un convento de monjas, si cuando tenías 8 años vinieron y ahí se llevaron a varios del hospicio donde estaban y a ti no, y a ti nadie te elegía. Si cuando jugaban fútbol en tu barrio, en tu familia, decían, tú no, que no sabes, pues eso se llama rechazo. ¿Cuánto nos afectó? Pues va a depender de la sensibilidad, de la edad, etcétera, de la conciencia que tuviéramos en ese momento. Si tuviste un novio a los 15 años y te abandonó por tu mejor amiga y llegaste a los 20 y no podías volver a tener otro novio porque te acordabas de que te abandonó. Si tu hermano mayor abusaba de ti, te decía, ay de ti si lo dices, porque te voy a cortar un dedo, te voy a cortar la lengua para que no hables, porque pues por supuesto hay una herida de humillación, o sea, que alguien te hacía decir, tú eres un gusano y yo soy acá tu dueño, ¿no? Si contaste tus secretos a alguien y ese alguien se los dijo a tu mamá o se los dijo al otro y tú pensabas que nadie lo sabía, ya todos lo sabían y se reían de ti, pues eso te sentiste traicionado, ¿no? O si algo que te lo prometieron a ti, luego se lo dieron a tu hermano, a tu hermana, ¿no? Y pues todo lo que era ver que unos comían una cosa y a ti se te antojaba y tú no te la podías comer porque a ti no te la daban, ¿no? O que pues unos tenían más que tú y podían comprarse cosas que tú no podías. O alguien ya tenía coche y tú trabajabas, trabajabas, trabajabas y no lograbas tener un coche. Pues eso es injusticia. O decías, bueno, no pasa nada, así es la vida y de todos modos, por ejemplo, a nosotros en el pueblo y en el internado y en todo eso, nos educaron mucho para eso, ¿no? La disciplina y no estés dándole vueltas, que eso son tonterías. Mi madre decía eso mucho. Ah, eso son tonterías. ¿No? Yo me acuerdo una vez que me fui a comprar un abrigo, una gabardina. Estaba en el internado y vinimos y hacía frío y pues a mí me gustaban las que eran de moda, esas que tenían bolsillos aquí y aquí, no sé qué. Y sí, mi mamá me compró una de esas, pero me sobraba así de tanto en la manga, ¿no? Y yo decía, no, 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 pero esa es de mi talla. Y hasta el señor decía, sí, señora, esta es de su talla. Sí, sí, pero va a crecer, va a crecer, todavía no ha crecido todo, ¿no? Y mientras tanto, pues ahí vas como un payaso, ¿no? Te sentías cuando veías que otros pues tenían tres, ¿no? Y se podían comprar una y ponerse una el lunes y otra el miércoles, y tú tenías una y grande, ¿no? Y a lo mejor no la que te gustaba. Entonces, bueno, pues ¿a qué aprendiste ahí? Pues esas son tonterías, decía mi madre. "Ay, quién te va a estar viendo? Y si no te ven, no pasa nada. Y que ande yo caliente y ríase la gente. Y que no sé cuántos. Y ay, te decían, pues todo eso que es esa herida de la negación. Sientes, pero di que no sientes, ¿no? Entonces, bueno, estas heridas, si se dan cuenta, la descripción que acabo de hacer es anecdótica. Te pasaba algo y entonces te sentías mal, la mayoría de veces no lo podías expresar, no decías, es que esto no está bien, no estoy de acuerdo, y alguien te escuchaba, sino si te escuchaban. Yo, por ejemplo, me acuerdo de esa vez que le dije a mi madre, me pegó don Ramón y paz, me dio así un zape y me dijo, por algo habrá sido, ya está, ¿no? Ese fue todo el. Entonces, si tú te sentiste humillado, como me pasó en aquella ocasión, porque pues un compañero me robó algo y era muy grande, yo era muy pequeño. Y don Ramón me había dicho, a ver tú, Gómez, enséñale esta lección.
y yo fui y aquel me robó una postal que me había regalado mi tía, era del Estadio Mestalla, del Estadio del Valencia. Y él me dijo, mira lo que tengo, si le dices a don Ramón que ya me sé la lección, te la regalo. Y yo le digo, no, esa es mía. No, no es mía, a mí me la trajo mi tía de Valencia que vive detrás del estadio. Todavía hasta me acuerdo, fíjense, esto hace 60 años, ¿no? Y todavía me acuerdo porque me dice, uy, si ahí al piso de mi tía se caen los balones cuando están jugando fútbol. Y yo me lo creía entonces, ¿no? Cuando tiran fuerte se caen y entonces, bueno, la cuestión es que yo me levanto, pues por supuesto don Ramón se dio cuenta de mi mentira. Le dije, ya se la sabe. Dice, ah, sí, Zolio, que así se llamaba, ven para acá. No sabía ni una letra. Entonces me empezó a pegar don Ramón, que en toda mi vida nunca me han pegado tanto. Y ya me iba y decía, ¿quién te ha dicho que ya he terminado? Ven para acá. Y pa, pa. Entonces, pues lloré y todo. Y al llegar a mi casa le dije a mi madre, me ha pegado don Ramón. Y mi madre, pues, esa fue toda su capacidad de escucha en aquel momento, ¿no? El sape y decir, por algo habrá sido. Ya está, ¿no? Entonces, esas heridas psicológicas, o sea que uno puede decir, ¿por qué me acuerdo ahora de eso? ¿Por qué yo no lucho? ¿Por qué yo no soy beligerante? ¿Por qué no? Yo veo, por ejemplo, a veces cuando hay un choque y se bajan y empiezan a, híjole, a mí me da una cosa, me entra así algo, pero fuerte, ¿no? A la hora de la pelea y de todo. Entonces, heridas de psicológicas de infancia, heridas que tienen que ver con experiencias vividas. ¿Cuáles son las heridas ontológicas? Entonces, estas heridas ontológicas no hablamos de que son de infancia, sino son de la humanidad. La herida de la finitud, o sea, no somos infinitos. Resulta que prometí amor eterno y me pusieron los cuernos. Chispas, pues sí era para toda la vida, sí, pero no duró. Resulta que me creía inmortal y me dio un cáncer. Ya me pusieron fecha, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí. O sea, somos finitos. Hablamos en este plano y en este cuerpo. Ahí luego vienen las creencias que pueden ser creencias auténticas que nos ayudan a estar mejor o pueden ser creencias pues también evasivas, ¿no? O creencias como decíamos el otro día, compensatorias. La herida de separación, esta la tienen en todas las culturas, está. Si leen ustedes el Popol Vuh, de los mayas, digamos, el génesis de los mayas, tiene una muy parecida. La de la cultura judeocristiana es la expulsión del paraíso. Esa es la herida de separación. Pero ¿por qué ahora tenemos que sufrir y por qué tenemos que luchar y por qué hay que trabajar si dicen que esencialmente ya somos perfectos? Sí, pues porque éramos y lo perdimos. Nos separaron del paraíso terrenal, nos echaron afuera. Nos dijeron, no, ya, de aquí no, porque pecaste, ¿no? La herida de vacío, de vacuidad, la que ya hemos visto muchas veces. Pero bueno, ¿qué más necesitas? Si ya tienes esto y lo otro, no sé, pero me siento deprimido, como que me falta algo. Lo que en algún podcast dice Pablo Dors, que escuchó una vez en la radio a Julio Iglesias que decía, no soy reconocido en el mundo. Y dice Pablo Dors que se empezó a reír diciendo, ah, caray, si no es reconocido Julio Iglesias, ¿quién es reconocido, no? La herida de contingencia, de que nos pasan cosas, ¿no? Ay, surgió una contingencia. Resulta que estábamos tan bien, estábamos en la Plaza Bonaire. He ido muchas veces allá a Valencia, a esa plaza, ¿no? Plaza comercial. Y empezó a llover fuerte y dije, uy, no se va a inundar el sótano. Y fui a recoger mi carro y ahí se quedó, ¿no? ¿Cuántos hubo? ¿Cuántos muertos hubo ahora por eso? El efecto ratonera que dijeron ahí en España. Bajé por él y ya no pude ni subir, ni rescatar el coche, ni, ¿no?
la herida de identidad fragmentada, aparte de no saber bien quién soy. Por eso la pregunta siempre, bueno, ¿y quién soy? ¿Y para qué? ¿Y por qué soy así? ¿Por qué no soy de otra manera? ¿Por qué tengo estas características? ¿Por qué nací en esta familia? ¿No? Esta crisis de identidad que se da. Y la soledad que le puse ahí, soledad contra solidaridad, porque también la herida es, bueno, no dicen que estamos diseñados, no dicen que el ser humano es un animal social. No parece que todos necesitamos de todos. No pareciera que la solidaridad es lo natural. No aparece esa solidaridad ahora en los desastres, en el temblor del 85 de México. Yo fui testigo de la cantidad de gente que iba a ayudar a rescatar cadáveres, a buscar. La cantidad de jóvenes que ha habido ahora en Valencia, toda la crítica que se ha hecho al gobierno diciendo el gobierno no ha hecho, pero la gente, la sociedad civil sí, se deja ahí la piel. Entonces, si estamos hechos para la solidaridad, ¿cómo es que sentimos a veces tanta soledad? ¿Cómo es que estás en medio de una fiesta y te sientes solo? Entonces, todas estas heridas que no dices, ya, es que es la separación que hizo tu padre. No, te puedes tener una herida de separación psicológica porque te quitaron de tu familia o se fue tu padre, ¿no? Esas heridas de pérdida, esas heridas de rechazo, de abandono, pero esta de la separación esencial, como que tú estás separado de tu ser esencial, de la fuente, ¿no? Es que es que si éramos felices los humanos, ¿cómo es que no somos? ¿Por qué tengo una tendencia a destruir en vez de a construir? Y esto me llevó a intentar relacionar. Fíjense, herida psicológica, el rechazo. Herida ontológica, la soledad, esta soledad que decíamos ahí contra solidaridad. ¿Qué tienen en común estas dos? Cuando me rechazan me quedo solo, ¿no? Yo eso lo veo ahora mucho con las adolescentes y con las madres de adolescentes, perdón como lo voy a expresar vulgarmente, ¿no? De colegios ricos, aquí en México, colegios ricos, ¿no? Madres de chicas que dicen, es que soy rechazada porque soy morena, tenemos mucho dinero y por eso estoy en un colegio donde la mayoría son güeritas, pero yo no. Y a mí, digo, me tocó en una escuela cuando todavía daba cursos a los chicos de secundaria, eso, que a una niña le regalaron el día de su cumpleaños, le pusieron un regalo con una cucaracha dentro, ¿no? O sea, sí como que dices, bueno, ¿qué hay, no? Entonces, estas dos heridas, el rechazo y la soledad, ¿en qué se parecen? En la no pertenencia, en la sensación de que no soy suficiente, de que no soy del color que tenía que ser, que no tengo lo que tenía que tener, que no me admiten en el grupo. Pensaba que era algo que se daba menos hoy, pero he ido comprobando, ¿no? Y digo, lo compruebo, sé que no es la mayoría de gente a la que le pasa, porque digo, yo a veces mi universo son los que vienen a terapia, los que están en un curso, los que te cuentan en una conferencia, pero se da mucho eso. La herida de abandono se relaciona con la de finitud. O sea, vamos a suponer que yo pensaba que tenía un padre que era todo, ¿no? Cuando somos chiquitos pensamos, nuestro papá sabe todo. Y luego decimos, híjole, mi papá se fue y ni nos dijo adiós. Mi papá no es tan listo como parecía. Ahora resulta que estamos solos, que nos dejaron. Fíjate que tengo un amigo, pero el otro día que escogió quiénes iban a jugar fútbol, a mí no me escogió. ¿No? Yo les digo que de chiquito era gordito y que siempre me decían, tú gordo de portero, ¿no? Y me acuerdo, esa herida no se me olvida, ¿no?
Entonces, ¿en qué se juntan estas dos cosas? ¿En qué coinciden? En la fragilidad de la vida, la inseguridad del ser. Híjole, es que parece que tengo todo y mañana ya no tengo, ¿no? Ustedes imagínense, muchas lo han vivido, ¿no? Muchas lo vivieron en carne propia, fueron abandonados. Ahí Graciela, y los que están allá del otro lado. Yo he escuchado muchísimas historias cuando he ido allá, muchas historias, ¿no? de, de, de abandono, de que mi padre se vino acá a Estados Unidos, nos dejó, luego yo pasé porque quería que fuera con él, ya tenía otra mujer, tenía otros hermanos, yo me sentía arrinconado, luego mi padre se volvió a ir, me quedé solo, me corrieron, bueno, ¿no? La fragilidad de la vida, así como diciendo, ¿cómo confiar? La herida psicológica de humillación con la de vacío existencial. Víctor Frank, ¿no? El vacío existencial, esa neurosis del fin de semana. Corro, 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 digo, qué bien, ya va a llegar el viernes y ya el sábado estoy aburrido, ya no sé qué hacer, no me alcanza el dinero. Entonces la vulnerabilidad, o sea, si me humillan es porque soy vulnerable, porque soy débil, ¿no? Y si no tengo todo lo que tienen otros, pues es porque no soy capaz, soy menos, ¿no? Entonces soy vulnerable. La traición con la desconfianza de la realidad. O sea, parece que si fuimos abandonados y expulsados del paraíso y aparte la realidad es muy cruel, ¿no? El otro día hablábamos de la realidad. Ayer Mónica decía, ¿no? Que ella habló porque dijo, la realidad es y la vida es el sentido que le damos a esa realidad, ¿no? La vida es, este, pues sí, la interpretación que le damos. Ah, entonces, qué interesante, ¿no? La vida es el significado que le damos a esa realidad. Entonces, cuando no le encontramos significado, pues da ese vacío. Y ahí se juntan, ¿no? Y la traición y la desconfianza de la realidad, pues nos llevan a esa visión pesimista del presente y del futuro. Y casi siempre decimos, híjole, antes éramos más pobres, pero era mejor, nos alcanzaba para más. Antes los jóvenes eran más atentos, antes, ¿no? La negación con la crisis de identidad, esa herida de la identidad fragmentada que se da también con la negación, con decir, no, 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 no sientes, ¿no? He tenido pacientes que me han dado mucha tristeza ver su deterioro porque son homosexuales, la mamá o el papá o ambos no aceptan, van todos los días a misa, rezan para que su hija o su hijo se convierta, ¿no? Para que sean normales. Entonces hay como un deseo de negación, como que tú no eres así, eso no es tuyo, tú estás mal, y entonces el chico que ya con unos 30 años, con una crisis de identidad terrible, era muy seguro en la cuestión profesional, ya tampoco ahí es seguro, ya no se siente seguro en ningún lado, ¿no? Porque no quiere defraudar a sus padres, pero no puede cambiar su tendencia porque es real. Yo lo he trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí, ¿en qué coinciden? Pues en la incertidumbre, en la debilidad ante un mundo incierto, ante un mundo cambiante, ante un mundo tan exigente en unas cosas, tan laxo en otras, ¿no? Vean ahora, por ejemplo, el modelo que les estamos dando a los jóvenes de políticos. O sea, ¿quién nos gobierna? ¿No? ¿Cuáles son nuestros líderes en todos los países? ¿Cómo van a confiar los jóvenes? Nadie confiamos en los políticos, ¿no? Entonces decimos, claro que eso genera una crisis de identidad, entonces, ¿qué somos? Y la injusticia a nivel psicológico, todas las injusticias que nos hicieron, con la injusticia existencial. O sea, es que la vida es así,
Acabamos siempre de decirles, ¿no? Cuando nuestro hijo nos dice, es que es injusto y tú ya estás cansado de dar razones, ¿qué dices? Así es la vida es injusta, así que acostúmbrate, ¿no? Lo que decía mi madre, no pasa nada, ¿no? O lo que decía, ya, acostúmbrate, así es la vida, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva? Pues a la resignación o al sálvese quien pueda. O, pues bueno, si todos van a robar y tú puedes, pues robas. Si no te lo llevas tú, se lo lleva otro, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos esta sociedad del caos. Entonces, bueno, estas son las heridas. ¿En qué, cuál es la búsqueda? ¿No? Decía, ambos tipos de heridas, tanto las psicológicas como las ontológicas, reflejan la lucha del ser humano por encontrar sentido, por encontrar significado. Una lucha por decir, o sea, cuando yo me pregunto, bueno, ¿y yo quién soy o yo qué soy? No es nada más para dar una definición. Por eso nos ha insistido tanto Mónica Caballé en decir, aguas con las respuestas rápidas, porque las respuestas rápidas taponan la pregunta, ¿no? Hay que traer la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Por qué esto pasa? ¿Cuál es el sentido de la guerra, de la injusticia, de las muertes, ¿no? En un noticiero dicen, parte de guerra del día de hoy en México, 80 muertos. El promedio es de 80, entre 70 y 80 cada día, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Por qué nos estamos matando entre unos y otros? ¿Para qué? Para tener más, con todo lo que ya tienen. No se me ha quitado nunca la imagen que vi en aquellos tiempos, ya 30 años, ¿no? Del famoso Mocha Oreja, ¿se acuerdan? Que secuestraba. La imagen cuando lo encontraron era una habitación llena de dinero, estanterías así de madera llenas de dinero, fajos de dinero, euros, dólares, yenes, pesos colombianos, pesos mexicanos, pues llena de dinero. Entrevistan a su pareja o a su amante o a su esposa, no sé quién era, y le dice, eso le decía yo muchas veces, con todo esto podíamos vivir 10 vidas, nosotros y nuestros hijos. Y él decía, no, no, yo quiero ser el que más dinero tenga del mundo, ¿no? ¿Con qué se llena eso? ¿Con qué se llena ese vacío? ¿De dónde viene? Entonces, cuando uno dice, yo quiero encontrar sentido a mi propia existencia, a mi vida, esta es la búsqueda. Y ahí es donde decimos, tengo heridas, porque yo ya sé que el dinero no da la felicidad, lo sigo buscando. Yo ya sé que es mejor escuchar a mi pareja, respetar, aunque no esté de acuerdo, que estar toda la vida en pelea. ¿Por qué peleo? Les ha pasado, a mí me pasa frecuentemente que llego con toda la intención de que hoy nos va a ir bien, hoy voy a llegar, voy, y entras y te cambia el rostro, algo ves, algo pasa y dices, ¿por qué? Y esos por qué es, ese es el sentido de las heridas, ¿no? Y la sanación de dónde viene, ¿no? O por dónde va el camino de la sanación. Decimos, la sanación también de ambos tipos de heridas implica un proceso. Si quieren apuntar las palabras, no todo, pero la palabra integración, integración, enfrentarnos, aceptar el dolor, aceptar nuestra historia personal. Así fue. Pero ¿cómo? ¿Tú hiciste esto? Sí. Me da mucha vergüenza decirlo, pero es verdad, lo hice. Como las preguntas esenciales que nos desafían, buscando en ambos casos una forma de ser más auténticos, más completos, más conscientes de nuestra condición humana. O sea, vamos buscando integrar, vamos buscando entender. Sabemos que existencialmente nunca vamos a entender todo. Sabemos que nos van a seguir pasando cosas.